¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Génesis capítulo 4. Si ve ahí alguien que no tiene Biblia, acérquese y comparta de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 11. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ayúdeme con el 2. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Quisiera que habláramos un poco, hermanos, sobre la sangre, ¿verdad?, de Abel y la sangre de nuestro Señor Jesús. El libro de Hebreos también habla que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. Es importante reconocer, hermanos, lo que en aquel tiempo, ¿verdad?, con la primera familia se da un suceso muy triste, donde dos hermanos, ¿verdad?, pasan a ser historia de una manera que uno no quisiera que algo así sucediera en su familia. Uno le da muerte a su otro hermano. De una u otra manera tenemos que reconocer que la sangre de Abel fue una sangre que fue derramada inocentemente. Una sangre, hermanos, que Caín, ¿verdad?, fue el causante de la muerte de su hermano. Porque cuando ellos llevaban su ofrenda, Abel llevó de lo mejor, y dice la Biblia que Caín llevó una ofrenda. Pero la Biblia da más descripción de la ofrenda de Abel que de la de Caín. Entonces Caín se ensaña dentro de sí, siente un odio, siente un coraje, porque la ofrenda de Abel fue bien recibida y fue mirada con agrado delante de Dios. Pero la ofrenda de Caín no fue recibida con tal agrado. Entonces resulta que a causa de ese acto, a causa de lo que sucede en el corazón de Caín, su semblante decae y de repente lo invita a salir al campo, y en el campo le da muerte a su hermano. Una historia que yo creo que todos la conocemos aquí, ¿verdad que sí? Caín, hermanos, le da muerte a su hermano. La sangre de Abel, una sangre justa, que fue derramada injustamente. Una sangre de un verdadero adorador. La sangre de un Abel que traía lo mejor para Dios. La sangre de un verdadero adorador que en el interior adoraba a Dios de la manera que debe de adorarse al Señor. Pero Caín
externando un odio y externando un coraje, un celo y un semblante decaído, viene y le quita la vida a su hermano. La sangre de Abel, hermanos, representa a aquellos que adoran en el interior a Dios, como se debe de adorar aún en nuestros días. La sangre de Abel, cuando es derramada, dice la Biblia, ¿verdad?, que llega el momento donde el Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y de repente la Biblia dice que Jehová dice: ¿qué has hecho? Porque la sangre, hermanos, de Abel empieza a clamar, empieza a delatar que ha sucedido un acto injusto, que ha sucedido algo en contra de su adorador. Como que la sangre hablando y diciendo: dejarás que esta sangre sea derramada impunemente, dejarás que esta sangre sea consumida por la tierra sin que tú metas tu mano, dejarás que este acto injusto pase por desapercibido. ¿O qué vas a hacer? Esta sangre hablando, esta sangre clamando. Usted sabe que la Biblia habla que el Señor escucha el clamor. Escuchó el clamor en contra de Sodoma y de Gomorra. También escuchó el clamor que el pueblo de Israel hacía cuando estaban sometidos bajo los egipcios. Pero en este caso, la sangre de Abel, hermanos, clama. La Biblia dice que la vida del hombre está ¿en dónde? En la sangre. Una vida que estaba siendo derramada. ¿Por qué es que se enoja Caín con Abel? Porque la Biblia dice que Abel, hermanos, por fe, él trajo un mejor sacrificio. Recuerde que Caín trajo de lo que él había cultivado, pero Abel trajo de los primogénitos, trajo de lo mejor, trajo de los mejores animales. O sea, por fe ya Abel estaba como percibiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sería años más adelante, por fe. Por eso Abel aparece en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, donde hay un desfile de los hombres de la fe. Por eso ahí dice: por la fe Abel, y por la fe Abraham, y por la fe otros dan ahí testimonio de lo que ellos en su corazón ya percibían. Esta sangre, hermanos, de Abel empezó a clamar por justicia. Hazme justicia. Un acto injusto ha sucedido. He sido derramada en esta tierra sin haber necesidad. ¿Por qué es que Caín mata a Abel? La Biblia dice en el primer libro de Juan que porque Caín era del maligno. Dice que Caín era del maligno y sus obras eran malas, pero las obras de Abel eran obras justas. Por eso dice que le mató, porque Caín se ensañó en contra de él. Porque cuando Caín hace esto, hermanos, le da muerte a su hermano. Tenemos que ir más allá de que él lo haya matado y que haya sucedido un simple asesinato, sino que va mucho más profundo. Este acto que Caín hace en contra de Abel va en contra de la criatura, pero también si Caín hubiera podido tener la oportunidad de tener a Dios enfrente de él, muy posiblemente Caín hubiera hecho lo mismo, quitarle la vida, hacer algo en contra. Por eso cuando el Señor crea, hermanos, hace al hombre a su imagen y a su semejanza y los pone ahí en la tierra a que anden caminando, de repente viene Caín y le quita la vida a Abel. Una vasija estaba siendo quebrada. Una vasija del alfarero había sido rota sin ninguna causa justa. Una vasija, hermanos, que había sido rota en pedazos. La sangre sale y empieza a ser consumida por la tierra, y esa sangre empieza a clamar a Dios, empieza a pedir justicia. Un acto, hermanos, que trajo grande tristeza a la familia de Adán y de Eva, pero más que todo a mismo Caín. Él ya no podría sembrar y la tierra le daría su fruto. Una maldición vino a causa de lo que hizo Caín en contra de Abel. Hasta ahí me sigue. El Señor le pregunta: ¿qué has hecho? Caín había actuado en contra de Dios. Caín había actuado en contra de Dios. Su semblante, mire, cuando una persona está pensando ya en hacer algo, su semblante decae.
La persona que está a punto de cometer un pecado, el semblante de una u otra manera empieza a decaer, porque por dentro hay algo que está planeando. Por eso no puede alabar, no puede glorificar, ya no puede hacer lo que antes hacía con libertad. Su semblante ha decaído porque algo ha hecho esa persona que le ha causado tristeza en el corazón. Caín había quitado la vida de su hermano. Caín había quitado a un adorador de la tierra. Caín había quitado a un fiel que era para con Dios. Caín había quitado a un miembro de su propia familia. Caín había traído dolor a Eva, tristeza a Adán. Algo, hermanos, que hoy nosotros tenemos que aprender es que en nuestros días sigue habiendo sangre inocente derramada. En nuestros días sigue habiendo sangre injustamente derramada, sangre de justos. Yo no sé si usted ha estado en algún momento o ha escuchado sobre lo que sigue pasando con nuestros hermanos los cristianos que están en otros países. Encontraron a un niño pequeñito que a causa de este movimiento islámico venían siguiendo a los cristianos, y a este pequeñito lo dejaron en el desierto. Este pequeñito de unos 4 o 5 años se quedó allí en el desierto. Cuando lo encontró el gobierno de otro país, el niño estaba apenas casi respirando, apenas tenía vida porque estaba quemándose con el sol. Sus córneas, lo de sus ojos ya se había secado. Cuando él abre los ojos se le había arrancado todo. El niño quedó cieguito, quedó paralizado porque se le estaba cociendo ya su cerebro. Mucha gente, hermanos, está siendo decapitada. Mucha gente está siendo aún desaparecida. Hay mucho asesinato, hay mucha violencia. Bueno, hay sangre derramada injustamente. Pero ¿sabe qué tristeza es eso, hermano? Es tristeza porque de una u otra manera la iglesia de Cristo, hermano, a veces no hacemos lo que tenemos que hacer como iglesia. Clamar por estos hermanos, clamar para que el Señor, hermanos, tenga misericordia del que está sufriendo, pero también tenga misericordia del pecador. Pero no me quiero meter en eso. Quiero que sigamos hablando de lo que es este derramamiento de sangre, porque estas personas que hoy en nuestros días, aún en este momento, que están derramando su sangre injustamente, que los están asesinando, que hay mucho Caín todavía, en otras palabras, en nuestros días. Hay mucho Caín. Caín lo que hace, hermano, fue que mata a Abel, y de otra manera se aparta de ahí, de donde está su hermano, de donde está la sangre, como creyendo que nadie lo va a descubrir, como creyendo que nadie le va a sacar a flote su pecado. O sea, como diciendo, esto va a quedar en el olvido. Pero hay un Dios que tiene sus ojos puestos sobre la tierra. Hay uno que no descansa, hay uno que no duerme. La sangre que ha sido derramada injustamente, Dios va a demandar de esa sangre, hermano. No crea que todas estas personas que están quitando la vida, que están asesinando, que están decapitando personas, bueno, llámese como se llame, la sangre que está siendo derramada, Dios está viendo cada una de esas vasijas que Él hizo, hermano. El que las está quebrando se está metiendo en problemas con Dios. Se está metiendo en problemas. Es como si tú eres un alfarero y haces tu mejor pieza. Tu mejor pieza la quieres exponer, y esa mejor pieza somos tú y yo. Para Dios, nosotros somos la corona de la creación. Somos lo más preciado. Somos el vaso que Él puso sus manos sobre ese barro, y Él le dio forma a su imagen y a su semejanza. Él lo hizo como Él quiso. Nos hizo frágiles. No tiene que hacernos fuertes porque Él es fuerte. No tiene que hacernos poderosos porque ya Él es poderoso. Si nosotros queremos salir adelante, tenemos que depender de Él. Por eso nos hizo como nos hizo. No para que dependamos de nuestras habilidades, de nuestras fuerzas, ni de nuestro conocimiento, sino que nos hizo de barro, y dentro de ese barro puso un tesoro muy preciado que se llama Jesús de Nazaret. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, lo hace bonito, lo hace hermoso. Por eso la mujer que dice, yo soy fea, no tiene que decir que está fea. Dios la hizo bonita porque Dios la hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Cuántas hermanas dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. También a los hombres Dios los hizo bellos. Amén, amén. ¿Dónde están los varones? Claro, somos bellos porque Dios nos ha hecho de esa manera. No lo podemos negar. No podemos negarlo. Quisiéramos, pero no se puede. Pero de una de otra manera, hermanos, si tú eres un alfarero y empiezas a hacer una de tus mejores piezas y vienes y la pones y la quieres exhibir, de repente viene otra persona, agarra esa pieza y la tumba, la tira al suelo y se hace en 1000 pedazos.
¿qué harías tú a esa persona que ha quebrado una de tus mejores piezas? ¿Qué harías? ¿Le aplaudirías? ¿Estarías contento? Si nosotros no estaríamos contentos con eso, pongámonos a pensar solo por un momento. Solo por un momento, hermanos. ¿Qué pensará Dios cuando una persona le quita la vida a otra persona? O sea, una taza de barro quebrando otra taza de barro. ¿Qué pensará el Señor de nosotros? ¿Qué pensará el Señor de aquellos hombres que están siendo decapitados, que les quitan su cabeza y se las ponen aquí en el pecho? ¿Qué pensará Dios de eso? Y que toda esa sangre que se está derramando es sangre que está clamando allá hacia el cielo. Es sangre, hermano, de mártires. Es sangre de hombres y mujeres cristianos que han entregado su vida. La sangre de Abel, hermano, empezó a ser consumida en la tierra. Una sangre que decía: es por tu causa, Señor, es por tu causa, he sufrido hasta la muerte. Porque Abel, hermanos, de una de otra manera no sucumbió al pecado como lo hizo Caín. Por eso la Biblia dice que Caín era del maligno. En su corazón se ensañó, su semblante decayó, y como respuesta, como consecuencia, le quita la vida a su hermano. Inocentemente esta persona muere, y su sangre empieza a llegar hasta el cielo. ¿Sabe hasta dónde llega la voz de la sangre, hermano? ¿Hasta dónde llega? Hasta el cielo. ¿Sabía que la voz, la sangre tiene una voz? Dice la Biblia que ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. O sea, es algo que Dios había depositado. La primera vez que una persona moría de tal manera, el primer asesinato, la primera familia metida ya en una situación terrible, hermano. Un problema ya de familia desde el principio de la creación del mundo. Desde los principios ya el Señor empieza a enseñarnos que había adoradores, que había una persona que le amaba, que era fiel, y ahora muere injustamente. No solamente matar a la criatura, pero también va en contra del Creador. Ha habido mucha gente, hermanos, que ha estado perdiendo su vida, que sin nosotros darnos cuenta, su sangre ha sido derramada. ¿Cuántas fosas clandestinas han encontrado con cientos de cuerpos, con decenas de mujeres, con niños desaparecidos, que ahí después los encuentran y los encuentran mutilados, bueno, de una manera triste? Toda esa sangre, hermano. Usted no puede creer que esos 43 jóvenes que desaparecieron, y si dice que ya verdaderamente los quemaron o los asesinaron o derramaron su sangre de una de otra manera, esa sangre, hermano, Dios la va a demandar, porque esa sangre está clamando. Dios es un Dios justo, y Dios no se queda con los ojos cerrados como a veces nosotros nos quedaríamos con los ojos cerrados. ¿Sabe qué pasa? Que si nosotros miráramos a una persona, hermano, que le están quitando la vida, muy posiblemente nos voltearíamos y nos iríamos a otro lado como para que no nos vayan a ver y nos vayan a hacer lo mismo a nosotros, ¿sí o no? Pero Dios no es de esa manera. Dios no es de esa manera. Dios está mirando. Dios está mirando su creación, de qué manera está actuando el uno con el otro. No por nada Jesús dijo: amaos los unos a los otros. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Ahorita se están matando los unos a los otros. Sangre inocente derramada entre bandas, tal vez de narcotraficantes, y en medio de la balacera muere un niño, muere una mujer, o muere un hombre que no tiene nada que ver. Sangre inocente. Todo eso, hermano, es a causa de lo que hay en el corazón. Pero la Biblia dice que también la sangre de otro inocente fue derramada. La sangre de Jesús. Y yo quiero que usted note la diferencia de la sangre de Jesús y la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel, cuando es derramada, trae a juicio a Caín, y Dios le dicta una sentencia. Dios le da un castigo, una disciplina por haber derramado sangre inocente. Pero ahora viene, hermanos, el libro de los Hebreos y dice que la sangre de Jesús rociada habla mejor que la sangre de Abel. ¿Cómo que habla mejor que la sangre de Abel? Porque ciertamente Abel sí fue justo, Abel sí tenía mucha fe, pero Jesús era el autor y consumador de la fe. Por eso su sangre habla mejor. Sí, Abel podía ofrecer, pero a Jesús hay que ofrecerle.
Por eso la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel trajo a juicio a Caín, pero la sangre de Jesús trae el perdón de los pecados a todo aquel que es asesino, a toda aquella que es prostituta, a todo aquel que es mentiroso, a todo aquel que es adúltero. La sangre de Jesús habla mejor, porque esa sangre hay limpieza para nuestros pecados. Por eso, porque esa sangre habla mejor, usted y yo estamos aquí sentados hoy. Porque nosotros estábamos ¿qué? Muertos en qué? En delitos y pecados. ¿Sabe cuánta gente ha llegado a los pies del Señor que de repente testifican y dicen: en aquellos días cuando yo no conocía del Señor, maté a fulano de tal, o maté a una persona, pero Cristo me ha perdonado, Cristo ha hecho algo diferente en mi vida? Porque si lo hubieran agarrado, hermanos, en aquel entonces, esa sangre que Él derramó lo hubiera traído a juicio. Pero hoy en nuestros días, Cristo te limpia y borra todos tus pecados, nos lava con su sangre preciosa. Por eso la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Y qué bendición en estos días, hermano, tener una sangre que no clama en contra del pecador, sino que es una sangre que intercede a favor del pecador. Qué bendición tener eso. Porque si no fuera eso, hermano, nosotros estuviéramos atormentados, amedrentados, estuviéramos nosotros cargando con delitos y con pecados. Pero gloria a Dios que Cristo murió por nosotros. Porque si yo peco, entonces tengo una sangre que está clamando a favor mío. Que si yo me arrepiento de mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme, para lavarme y limpiarme completamente. Por eso no tenemos que pisotear esa sangre, hermano. Una vez que hemos sido limpiados, una vez que hemos sido puestos con vestiduras blancas, vestiduras de justicia, tenemos que mantenernos en esa blancura de santidad delante de nuestro Dios. Pero qué triste que aún en nuestros días todavía está Caín, hablando también Caín con las actitudes, aún hermanos en Cristo, murmurando, criticándose el uno al otro, matando el uno al otro. Eso también, hermano, Dios lo va a traer a juicio. Eso también, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Saluda al que está a tu lado y dile: ámame porque yo también te amo. De una de otra manera, al hacer la comparación de la sangre de Abel y la sangre de Jesús, nos damos cuenta que sí, Abel fue un modelo, se puede decir, a seguir como humano. Pero en Jesús encontramos la salvación, encontramos la sanidad. En Jesús, en esa sangre, encontramos la limpieza que ningún doctor puede hacer aquí adentro de nuestro corazón. Encontramos una limpieza total, completa, un sacrificio perfecto a favor de nosotros. ¿Sabe que en aquel entonces, cuando Jesús caminaba en esta tierra, hermanos, ¿sabe quién quiso lavarse las manos? ¿Quién quiso lavarse las manos? Poncio Pilato quiso lavarse las manos. ¿Quiénes llevaron a muerte a nuestro Señor Jesús? ¿Quiénes fueron? A ver, ¿quiénes fueron? Los judíos. Y nosotros también, ¿verdad que sí? ¿Por qué causa murió Jesús? Murió por nuestros delitos y nuestros pecados. Murió para darnos vida y vida en abundancia. Entonces Él muere. Jesús muere. Su sangre es derramada. ¿Qué pecado cometió Él? ¿Qué injusticia cometió Jesús? ¿No se parece Jesús a Abel, que lo mataron sin causa? Mas sin embargo, a Abel tal vez su hermano lo engañó, pero Jesús no venía por engaño. Jesús vino y puso su vida por nosotros. Él dijo: yo voy a derramar mi sangre. Él dijo: yo voy a entregar mi vida. Nadie me la quita, yo la entrego. No necesito que me la quiten, yo solo la puedo entregar, porque yo amo a los que yo he creado. Yo amo a mis hijos, yo amo a los que me van a aceptar como su Señor y Salvador. Entonces yo tengo que hacer esto, me es necesario hacer esto. No puedo pasar esto, tengo que atravesar por ello, para que esta sangre, cuando sea derramada, la sangre del Cordero, perfecto sacrificio, pueda llegar hacia la presencia del Señor. No como una acusación, porque cuando Él está muriendo, ¿sabes qué es lo que dice el Señor Jesús cuando está en la cruz? Dice: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No sabían que estaban matando no a un Abel, no a un simple humano, estaban matando al Hijo de Dios. ¿Y qué problema meterse con el Señor?
Si fue problema, hermanos, imagínate, si fue problema matar a Abel, y Dios lo que hizo con Caín fue que le da este castigo para que él aprendiera a no andar haciendo lo que hizo. Imagínate el haberle quitado la vida a su propio hijo. Hubiera venido una ira mucho peor que la que vino sobre Caín. Pero en lugar de ira, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los asesinos, Cristo murió por nosotros. Su sangre se derramó, y cuando es derramada, esa sangre sube hasta su presencia como una sangre intercesora a favor del pecador. Porque ellos están ahí burlándose, mofándose, haciendo escarnio del rey, haciendo escarnio del que les puede dar la salvación. Y aún así, por encima de todo, Jesús extiende sus brazos y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hoy todavía, ¿sabes qué es lo que dice el Señor? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y todavía Jesús dice: perdónalo, porque no sabe lo que hace. Todavía aún nosotros estamos aprendiendo a caminar en este camino. No hemos aprendido a conocer lo que es esta vida. Estamos apenas aprendiendo a caminar en el nuevo camino del Señor. Los que hemos aceptado a Cristo y que hemos sido limpiados y que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Esa sangre, quiero que sepas que cada vez que tú y yo cometemos un pecado, en lugar de acusarnos, está intercediendo por nosotros. Por eso es necesario que nosotros nos arrepintamos completamente, vivamos en santidad para ser de agrado y podamos entregar una ofrenda agradable a Dios, como lo hizo Abel. ¿De qué manera nos acercamos a Dios? Sabe, hermano, que lo que a Dios le interesa no es tanto lo de afuera, sino lo de adentro. Por eso cuando dice que Abel se acerca con la ofrenda, dice que era de lo mejor, pero de la de Caín dice que fue una ofrenda. Nomás dice que fue una ofrenda, no da mucha descripción. Pero de la de Abel sí da descripción. Si Dios pudiera describir tu ofrenda y la mía, ¿qué dirá el Señor de nuestra ofrenda? Porque muchas veces quisiéramos agradar al Señor con un culto religioso externo, pero a Dios no le agradan los cultos religiosos externos. A Dios le agrada el culto interno que tú le das. Ahí solamente la adoración, la alabanza, lo que tú haces cuando nadie te mira, que es a favor de la piedad, que es a favor de la obra, que es a favor de las personas que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Un culto interno que solamente tú y Dios saben cómo trabaja ese culto, donde el Espíritu Santo se goza, empieza a llevar esas oraciones delante del Señor, porque somos personas que amamos a Dios. Una ofrenda que en nuestros días se ha desaparecido, pero que la sangre sigue siendo derramada todavía de personas injustamente. ¿Qué has hecho? Le dice el Señor a Caín. O sea, irrumpe el Señor con su voz. Ahí le habla: ¿qué has hecho? ¿Qué haríamos nosotros, hermano, si Jehová nos preguntara eso en esta noche? Que tú y yo literalmente escucháramos la voz del Señor que dijera: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Cómo está nuestra ofrenda delante de Dios? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Sabe que nosotros el no hablarle a una persona, es posible, hermano, que nosotros estemos participando en que esa persona se pierda, porque sabemos que tenemos que hablarle. Y qué difícil es a veces hablarle a la gente de Cristo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? De repente hay algo, hermanos, que empieza a sobreponerse sobre nuestras vidas, sobre la carne, sobre todo. Pero tenemos que sacudirnos y tenemos que recordar que hemos sido llamados para proclamar las buenas nuevas de salvación, y que la sangre de Cristo venga sobre estas personas y puedan ser lavados y puedan pasar de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Cristo te ha llamado a ti, a ti, a ti y a mí. Esa es la tarea de la iglesia. Esa sangre que ahora ha sido derramada, cuando encajan sobre su costado esa lanza, ¿verdad? Esa sangre empieza a derramarse. Y esa sangre significa mucho, hermanos. Significa bastante para nosotros. ¿Sabe? La persona que es religiosa dice: bueno, esa sangre a mí qué, yo ni lo vi, ni sé lo que pasó. Pero es que es por fe. Es por fe. Y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero no nada más por oír. Tienes que detener tu oído y meditarla ahí, meterla a tu corazón. Tenemos que hacer algo con la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra. Pero no nada más es la palabra, hay que meternos en la palabra.
Hay que ver qué es lo que dice la palabra. Hay gente que no sabe lo que es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Hay gente que no entiende lo que es el derramamiento de sangre a favor de nosotros. Hay gente que no sabe que si no se arrepiente, esa sangre entonces sí va a ser demandada de ellos. Porque por cuanto no ha creído, ya ha sido ¿qué? Condenado. No creyó en ese sacrificio. Entonces ya ha sido condenado. Y esa sangre que fue derramada no la quiso, la rechazó. Entonces ahora recibe un castigo eterno. Pero el que extiende su fe y recibe al Hijo de Dios, el sacrificio, la sangre que lo limpia de todo pecado, en lugar de condenación, recibe vida eterna. Qué bendición tener a un Dios como ese, hermano. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a nuestro Dios en esta noche? Gloria a Dios. Cuando el pecado, hermanos, prevalece, entonces es cuando hay una culpabilidad. La conciencia no lo deja en paz al hombre, a la mujer, porque prevalece en el pecado, permanece en el pecado, prevalece, ahí se mantiene en ese estado pecaminoso. Miren, nosotros, aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón, aunque hemos sido lavados, pero de repente la fe de alguno puede flaquear, la fe de alguno puede decaerse y puede empezar a caminar en pecado otra vez. Esa persona necesita estar de regreso junto a la cruz, saber que ya hubo un sacrificio que fue hecho por él y regresar y mantenerse en ese camino. Porque en nuestros días, hermano, déjame decirte una cosa, en nuestros días, así como estos cristianos están perdiendo su vida allá, así el enemigo aquí en esta ciudad le está quitando la vida cristiana a muchos cristianos. Se la está quitando de las manos, le está quitando todo. Gente que ha construido grandes cosas delante del Señor, de repente, ¡pum!, viene y cae. ¿Por qué? Porque su fe flaqueó, porque dejó de buscar, porque creyó que ya lo sabía todo y empezó a caminar como él quiso y creyó que debería de caminar y no siguió ya jamás por la palabra. Entonces entra se ensoberbece dentro de su corazón y empieza a hacer las cosas como quiere. Y ya no quiere depender de Dios, ya no quiere depender del sacrificio de Jesús. Ahora se siente tan eficiente que ya ni la Biblia quiere leer, porque como ya se sabe algunos cuantos textos bíblicos. Y el enemigo viene y le roba todo lo que ha construido, le destruye su testimonio, lo mata completamente. Y después vemos a esas personas tristes, con el semblante decaído, en el pecado, metidos en la suciedad. ¿Por qué razón? Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué vamos a hacer en nuestros días? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros hemos sido llamados verdaderamente, hermano. Yo creo que el llamado que tenemos nosotros es a orar en nuestros días. Porque esta sangre, mire, si nosotros no clamamos, la sangre de aquellos mártires está clamando. Y eso Dios nos lo va a demandar a nosotros. Porque nosotros estamos con vida, tenemos que clamar al Señor. Gemir por estas personas que están siendo asesinadas, que están siendo, que se les está arrebatando la vida injustamente. Y clamar para que Dios alcance a estos pecadores, a estos asesinos, a estos hombres y mujeres que están enceguecidos en su pecado. Tenemos que mirar todo el tiempo hacia la cruz. No quitemos, hermanos, nuestros ojos de ese sacrificio que Jesús hizo. No los quitemos. No lo quitemos. Desde aquel entonces, una familia, la primera familia que Dios había formado con sus manos, cae. Uno de ellos cae en su corazón, caído, su semblante decaído, sus acciones en contra de la misma creación y en contra del Creador. Hoy sucede lo mismo. La persona, el cristiano que no se mantiene, no puede hablar de la sangre de Cristo porque está pecando y permanece en pecado y se siente sucio. Por eso no puede hablar de Cristo. Por eso no puede abrir sus labios y decir: Cristo te ama y así como me limpió a mí, te ha limpiado a ti. No lo puede decir porque se siente que anda con lodo todavía, como que está todavía en el pozo de la desesperación. Pero cuando esa persona vuelve en sí, como el hijo pródigo, que dice: me levantaré e iré ¿a dónde? E iré a la casa de mi padre. Y cuando llega a la casa de su padre, ¿qué es lo que pasa? Hacen fiesta, lo reciben, porque el Padre siempre tiene sus brazos abiertos para todos aquellos que se arrepienten y se convierten de sus pecados. La sangre de Cristo sigue limpiando. Dice la Biblia que la sangre de Cristo habla, no dice que habló
porque todavía habla, todavía sigue limpiando al pecador, todavía sigue perdonando pecados, todavía sigue haciendo milagros. Abra su Biblia conmigo ya por último. Quiero terminar en el libro de Hebreos, porque el tiempo vuela. Capítulo 12, versículo 24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Sabe que, hermano, que cuando esa sangre es rociada es para perdón de nuestros pecados? Pero sabe una cosa, que cuando una persona le está quitando la vida a otra y esa sangre le cae a él, qué triste es eso. Que de alguna u otra manera, por estarlo matando, esa sangre le salpica y le cae a esa persona. Esa sangre le trae culpabilidad. Esa sangre le va a traer un juicio sobre su vida. Esa sangre le trae un remordimiento. Esa sangre le va a traer un pesar en su corazón. Esa persona va a estar dormida y va a tener en su mente y en su corazón a esa persona que mató, que estranguló, que acuchilló, que decapitó, que le haya hecho lo que haya hecho porque le salpicó esa sangre inocente. Pero la sangre de Cristo, hermanos, que es rociada sobre nosotros, esa sangre te acuestas y te trae la paz. Esa sangre, tú dices: Señor, gracias, porque derramaste tu sangre por mí en la cruz del Calvario, porque si no fuera por eso, aquí estuviera esa conciencia remordiéndome, pero tú me limpias y me lavas de todo pecado. Tú me quitas todo remordimiento, tú me perdonas, los entierras mis pecados. Esa es una bendición grande que nosotros como iglesia tenemos, hermano. Pero a veces dejamos esa información como información solamente, sin darnos cuenta que eso es lo que nos mantiene con nuestros ojos abiertos en el camino espiritual. Póngase sobre sus pies en esta noche. Yo quiero terminar en nuestros días. Cuando una persona mata a alguien, huye, esconde el cuerpo, tapa la sangre, la limpia para que no le descubran. En nuestros días eso es lo que sucede, porque el pecador siente que alguien lo persigue. Aún la Biblia dice: huye el impío sin que nadie le persiga, porque su conciencia le está remordiendo. A donde quiera que él va, siente que lo están viendo. A donde quiera que se esconde, siente unos ojos, siente que lo van a algo le va a pasar, porque el impío huye sin que nadie le persigue. Eso es lo que hace la persona que le quita la vida a alguien en nuestros días. Huye del cuerpo, se aleja de la sangre. Pero el pecador no tiene que huir de la sangre de Cristo. Antes bien, el pecador tiene que correr hacia esa sangre que habla mejor que la de Abel. Tú y yo no tenemos perdón en la sangre de Abel, pero tenemos perdón en la sangre de Cristo Jesús. Tú y yo no tenemos entrada hacia el lugar santísimo por la sangre de Abel. Tenemos entrada hacia el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Abel viene y pone tal vez su animal allí y lo sacrifica delante del Señor, no era un culto elocuente, no era algo adornado, no era algo que a lo mejor con globos, con cortinas, con música, no, era de su corazón hacia Dios la mejor ofrenda. Y hoy, hermano, ¿sabe una cosa? Hay iglesias donde si no está el mejor cantante, si no está el mejor baterista, el mejor guitarrista, el mejor bajista, como que el culto no tiene sentido. Pero el culto no es así, de esa manera. El culto tú y yo lo traemos aquí adentro del corazón. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes esperar a que en la iglesia vengan y te motiven. Tú tienes que venir motivado porque Cristo te ha motivado. Cristo es tu motivación, hermano. Cristo es el que te va a meter esa fiesta aquí adentro. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con ¿qué? Con alabanza. Así entra el que trae al Señor una ofrenda de alabanza, de gratitud, de amor para con Él. Así entra, hermano. Tú no esperes a que el grupo de alabanza
toque o cante o que el predicador te motive, qué mejor motivación que Cristo haya perdonado nuestros pecados, y que si nosotros nos arrepentimos de todo eso, el Señor viene y borra todo y tenemos entrada delante de su presencia. ¿Cuántos pueden levantar su mano al Señor y en tu propio lenguaje habla con el Señor? En tu propio corazón dale al Señor lo que tú has traído para con Él. Dile: Señor, vine con mi corazón, aunque lo hayas traído herido, aunque lo hayas traído un poquito con el semblante decaído. Dile: Señor, no voy a huir de tu sangre, me voy a acercar ante ti.